Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo para todos. Como ya les había comentado, este es el primero de la serie de videos que grabé para ustedes, que les servirán para comprender los temas y así poder realizar adecuadamente sus actividades. Les recomiendo tener a la mano su diario de aprendizaje, porque tal vez alguna de las explicaciones que les daré les ayudará a contestar alguna de las actividades que estoy solicitándoles. Este video es la primera parte y será para las actividades de la semana 1, la actividad 5 y la actividad 6. Para iniciar te presento un panorama general para que te sitúes en la parte de la historia que revisaremos. Solo para recordar lo visto en la última clase de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, me gustaría que tuvieras claro que el 28 de julio de 1914 da inicio a la Primera Guerra Mundial, en donde el mundo se dividió en dos bloques de guerra. Uno fueron las potencias que les llamaron potencias centrales, que llamaremos la Triple Alianza, conformados por el Imperio Alemán, Austrohúngaro e Italia. Recordemos que esto fue de inicio, ya que Italia formó parte de la Triple Entente años más adelante. El segundo bloque se nombra la Triple Entente y esta estaba conformada por Francia, Reino Unido y Rusia. Quiero que tomes muy en cuenta a Rusia. Rusia formó parte de la guerra desde el principio. Los dos bloques, tanto la Triple Alianza como la Triple Entente, firmaron un tratado donde se comprometían a no firmar la paz por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que eran equipos, eran dos bloques. O todos firmaban la paz o ninguno, no podían firmarlo por separado. Me es importante que tomen en cuenta estos antecedentes del periodo entre guerras, recordando que el final de la Primera Guerra Mundial da inicio a este bloque de la historia que revisaremos y que el inicio de la Segunda Guerra Mundial da fin al periodo de entreguerras, periodo que fue llamado así por estar en medio, ¿sí? Que comprende de el final de la Primera Guerra Mundial, como ya les dije, y el inicio de la Segunda. Rusia, como ya lo comentamos en clases anteriores, en 1917 sale de la guerra perdiendo gran parte de su territorio. Esta parte la desglosaremos en el siguiente video. Me es importante que hagamos un poco de memoria de las razones por las cuales Estados Unidos entra a la guerra. Hasta antes de 1917, Estados Unidos se había mantenido fuera del conflicto. En ese momento, Estados Unidos estaba bajo el mandato de Woodrow Wilson, que había evitado a toda costa la participación del país, guiado por sus convicciones, aunque estaba resistiendo fuertes oposiciones dentro del mismo país. Su lema era neutralidad. Y eso le proporcionó que la gente tuviera confianza en él para reelegirlo en 1916. Wilson decide permanecer fuera del conflicto, incluso después del bombardeo del RMS Lusitania. Esto también ya lo habíamos visto. Lusitania era un barco británico que formaba parte de Reino Unido. ¿Sí? Este barco se dedicaba al transporte de pasajeros en 1915, que fue atacado por un submarino alemán, disparando torpedos donde murieron los pasajeros. Muchos de estos pasajeros eran estadounidenses. Pero, aún y con esta situación, Wilson decide aún no entrar a la guerra. ¿Por qué? Porque este hecho
él creyó que podría ser algún hecho aislado, pero no. Este hecho sería el primero de una serie de acontecimientos que terminarían por poner a Estados Unidos 2 años después, en 1917, junto a la Triple Entente. Realmente, el detonante de la entrada de Estados Unidos a la guerra no fue el ataque al barco, sino que Alemania envió un telegrama a México. En ese telegrama, Alemania le pedía a México que atacara a Estados Unidos y a cambio Alemania le compensaría devolviéndole los territorios que había perdido en la guerra México-estadounidense que se suscitó a mitad del siglo XIX. Recordemos que en el siglo XIX México pierde Texas, Nuevo México, Arizona y parte de California. Pero bueno, México recibe la oferta de Alemania. En ese momento gobernaba Venustiano Carranza, pero decide Venustiano Carranza declinar la oferta. O sea, dice no, no gracias. Estados Unidos se da cuenta, intercepta este telegrama y decide entrar a la guerra. Pero también es importante que recordemos que Estados Unidos entra a la guerra declarándose neutral, pero proporcionaría a la Entente todo lo necesario para ganar este conflicto. Recuerden que comentamos, le proporcionó dinero, le proporcionó petróleo, armamentos también le proporcionó. ¿Cómo le hizo Estados Unidos para tener todo esto? Pues el Congreso de Estados Unidos aprobó un presupuesto de emergencia para que pudieran intervenir en la guerra con recursos para hacer que la Entente lograra ganar. Es importante comentarles que dentro de la planeación agregué un video de Woodrow Wilson para que completen más información. Chéquenlo, véanlo para que puedan contestar su actividad. Continuamos. Bueno, al término de la guerra, el debilitamiento de Europa y la fuerza de la industria, el comercio, las instituciones financieras estadounidenses permitieron que esta nación lograra la primacía internacional. Recuerden que comentábamos en clase la hegemonía. Estados Unidos se convierte en potencia mundial al finalizar la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Por tanto, el dólar sustituyó a la libra esterlina. La libra esterlina era la moneda británica, pero también era la moneda de cambio a nivel internacional. Y entonces se convertiría ahora el dólar como la divisa de intercambio internacional y Nueva York reemplaza a Londres como el epicentro financiero. Epicentro era el lugar más importante para los negocios en el mundo. Durante la década de 1920, Estados Unidos logró gran poderío económico y financiero. Gran poderío significa que muchos países lo respetaban porque también muchos países dependían de él. Entonces, eso se tradujo en que su sociedad tuvo muchísimos beneficios. El carácter festivo de los años 20, estamos hablando de 1920, se extiende a Europa una vez que se emprendieron las tareas de reconstrucción y se comenzaron a estabilizar las economías locales. Como ya les dije, se genera en Estados Unidos la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se dedicó a fortalecer su mercado interno, aprovechando las mercancías que se producían en su país y que eran muy baratas, que los salarios eran muy altos. Y además de todo esto, para hacer mayor sus ganancias y conseguir más recursos financieros,
las empresas empezaron en la bolsa de valores a vender acciones. Las acciones, les explico rápidamente. Imaginen que tenemos un pastel. Entonces, el pastel tiene un solo dueño, que en este caso sería la empresa. Pero ese pastel se empieza a fraccionar. Esas fracciones del pastel se venden, que son las acciones, es lo que conforma a la empresa, es un porcentaje. Entonces, tú puedes comprar un pequeño pedacito de una empresa, un porcentaje, haciéndote acreedor. Con esto me refiero a que tendrías derecho a un poquito de la ganancia de la empresa dependiendo del porcentaje que hubieras comprado de ella. Desde el fin de la Gran Guerra, en Nueva York, la bolsa de valores se convirtió en la más importante del planeta. Aquí les presento 1920. Es un contraste fuerte, pero es la realidad que se vivía en esos momentos. Les presento por un lado a Estados Unidos, ¿sí? Que mientras Estados Unidos se dedicaba a fortalecer, como ya les dije, su economía interna, ¿cómo la fortalecía? Pues con la bolsa de valores, con el dólar, con lo que ya comentamos en diapositivas anteriores, pero también con lo que le proporcionaba a su sociedad. ¿Qué le proporcionaba? Bueno, le proporcionaba innovaciones. ¿Qué innovación? Pues el automóvil, ¿no? En cualquier lado había automóviles, electrodomésticos. Recuerden que el último día que estuvimos en clase hablamos también de el cinematógrafo, la cinematografía y la radio. Estados Unidos tenía espectáculos impresionantes, recordando que su país no se vio afectado por la guerra. Acuérdense que Estados Unidos entra a la guerra de una forma neutral. Significaba, yo te doy dinero para que ganes, pero yo no peleo directamente contra nadie y nadie destroza mi país. Por otro lado, quiero que recuerden también todo lo que este país, Estados Unidos, había invertido en la guerra y que había realizado préstamos multimillonarios para la reconstrucción de Europa, y muchos países dependían de la economía de Estados Unidos, a excepción de la Unión Soviética, o sea, Rusia, que había surgido en 1922 tras la victoria de los bolcheviques y adoptando el comunismo. Esta parte la desglosaremos en el siguiente video. Solamente quiero que se lleven en su mente que, en contraste con Estados Unidos, Europa se encontraba en crisis económica y social, y sus ciudades, pues como lo pueden ver en esta imagen, estaban devastadas. Para Estados Unidos todo parecía marchar de maravilla en materia económica y financiera. Las empresas eran prósperas y la población disfrutaba de privilegios que no se tenían en otras partes del mundo. Hasta que en octubre de 1929, una dramática caída de la Bolsa de Valores de Nueva York infundió pánico y marcó a Estados Unidos. Fue el inicio de una crisis que llevó a lo que llamamos la Gran Depresión, una época de pobreza, hambre, desempleo, que detonó con una crisis que fue terrible, no nada más para Estados Unidos, sino para todo el mundo. ¿Desde cuándo? Pues desde la década de 1930. Estamos hablando que en 1929 sucede esto hasta la Segunda Guerra Mundial. Aprovecho para comentarles que les agregué en la planeación un video del crack del 29 y la depresión. Véanlo para que comprendan un poco más acerca de este tema. En estas imágenes pueden ver el gran contraste que hubo de los Estados Unidos. La gente se quedó sin trabajo, no hubo empleo, ¿sí? Las condiciones económicas o el crack, como también le llamaron, produjeron esta gran depresión.
Fue una crisis económica, como ya se los comenté y como lo pueden observar ustedes, se extendió por el mundo. Recordemos, Estados Unidos era el centro financiero del mundo, ¿sí? Y Europa, pues estaba apenas recuperándose de la Primera Guerra Mundial cuando estalla esta crisis. Hubo varios factores. Uno de ellos fueron pues los factores económicos. Los factores económicos, ¿qué fue lo que sucedió? A ver, les explico. Las condiciones económicas que propiciaron esto que se le llamó la Gran Depresión fue la superproducción. Con esto quiero decir que elaboraban más productos de lo que la gente necesitaba y podía comprar o consumir, por lo que los productos empezaron a acumularse, porque la gente no los podía comprar, no había forma de venderlos, ¿sí? Había bajo consumo de productos estadounidenses en su mercado interno, me refiero ahí mismo dentro de su país, como en el exterior. Ahora, quiero que recuerden que en algún momento Estados Unidos le prestó cantidades impresionantes a Europa después de la guerra, ¿sí? Pero cuando esto estalla, ¿qué pasa? Pues que no había ya para pagar. Uh-huh. Y emitieron muchos créditos y pues ni las personas pudieron pagarlo, ni los otros países tampoco pudieron hacerle frente. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, les comenté del pastel, haciendo una referencia a una empresa, a las acciones que se vendían en la bolsa de valores. Estas acciones durante mucho tiempo elevaron su valor, ¿sí? Pero los inversionistas me refiero a las personas que compraron esas acciones. Ellos comenzaron a vender sus acciones porque creían que no iban a poder recuperar el dinero y esto provoca la caída de la bolsa. ¿Sí? Esto sucede el 24 de octubre, día que se conoce como el Jueves Negro. Quiere decir que la Gran Depresión, el crack y el Jueves Negro son prácticamente lo mismo. ¿Sí? Esto que se vio como un fenómeno se extiende al mundo y entonces por eso le llaman el crack. Ahora, hubo varias implicaciones con este crack mundial. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que las empresas quebraron, simplemente dejaron de producir y no podían vender ya sus productos. Los bancos no tenían dinero, se quedaron sin fondos y no recuperaron los créditos que proporcionaron, ¿sí? Los países europeos no podían pagar la deuda a instituciones estadounidenses porque también estaban en crisis. Y por último, el comercio internacional se detuvo. No hubo consumo de mercancías, no hubo empleos tampoco y se desplomaron. ¿Por qué? Porque las personas simplemente no tenían dinero y dejaron de comprar. En cuanto a las implicaciones sociales, ¿qué estaba pasando en la sociedad? Pues las personas no tenían empleo, por tanto no tenían dinero, estaban en la miseria, no tenían para comer y tenían muchísimos habitantes, ¿sí? Los campesinos, en lugar de seguir trabajando sus tierras, decidieron vender sus tierras porque ya no podían sobrevivir, porque no había dinero. Mucha gente, como les enseñé en la imagen anterior, perdió sus hogares porque no podían pagar sus hipotecas. Y se generaliza el malestar social, pues a escala mundial. En cuanto a la política, empezaron a suceder otro tipo de cosas. Comenzó el ascenso de otros regímenes autoritarios que se presentaban como alternativas a la democracia liberal y capitalista en la cual estaba en ese momento el mundo. ¿Sí? Este ascenso de este régimen se le llamó fascismo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También, ¿qué pasaba en lo político? Bueno, pues que se fortaleció el proyecto comunista de la Unión Soviética. ¿Eso estaba pasando? No ahí, sino
en la Unión Soviética, en Rusia, ¿sí? En ese momento, cuando todo esto estalla, Estados Unidos estaba bajo el mandato de Roosevelt y él se mantuvo en la presidencia pues, por 12 años. Esto que les estoy contando formó parte a partir de 1929, ¿sí? O sea, prácticamente en la década ya de los 30. Cuando esto sucede, buscan varias soluciones, ¿sí? Hubo varias soluciones, como les presento aquí en este diagrama. Y hubo soluciones liberales que les llamaron liberales clásicas, en donde los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Francia impulsaron las medidas para reducir la superproducción. Hablamos de las empresas. ¿Cómo? Ellos decían detener el gasto público. Detener el gasto público significaba también detener salarios, importaciones y en general el gasto social. Y que ya no había más créditos porque recordemos que no tenían capacidad económica. Pero estas políticas obviamente fracasan. ¿Por qué? Porque provocaron desempleo y más problemas económicos aún. Surgen dos ideas de poder solucionar esta situación. Como ya les comenté, en este ciclo de 1933 a 1945, Roosevelt implementa un conjunto de políticas conocidas como el New Deal, o Nuevo Pacto, dicho en español. En esto, él se dirigía a incentivar el consumo y reactivar la economía, como proporcionó un poquito de economía al gasto público. ¿Para qué? Para que generara o creara infraestructura para empezar a exportar y que el empleo empezaran a emplear a la gente en esas empresas que ya no podían producir porque no tenían a quién venderle para poder vender fuera del lugar, para hacer exportaciones. Y así la producción agrícola, con producción agrícola me refiero a todo lo que tiene que ver con el campo, pudiera subir sus precios a sus productos. Con todo esto, con todas estas medidas, dieron pie a un lapso que se le llamó estado de bienestar, ¿sí? En el cual Estados Unidos toma ideas del capitalismo y el liberalismo, pero ya un poco más moderadas. ¿Cómo? Pues ya el Estado empieza a intervenir en la economía para impulsar políticas sociales, garantizando pues los derechos básicos de las personas, el acceso al trabajo, la vivienda, la educación y la salud. Este esquema ustedes lo pueden encontrar dentro de su key del periodo entre guerras, crisis en el periodo entre guerras se llama, y pueden volver a checar cada uno de los conceptos que les desglosé. Por último, chicos, les agradezco su atención, recordándoles que en la guía que les hice llegar tienen los recursos necesarios para que complementen esta clase y también puedan hacer de una forma adecuada sus trabajos, sus actividades. Si tienen alguna duda o algún comentario, háganmelo llegar por medio de mi correo electrónico o por medio de la plataforma. Voy a estar en comunicación con ustedes como ya nos pusimos de acuerdo en el bloque anterior de actividades. Bueno, pues muchas gracias y cuídense. Los veo, los escucho o me escucharán en el siguiente video. Hasta luego.